a todos y cada uno de ustedes. Es muy grato compartir nuevamente ya el inicio de este nuevo curso que corresponde al área de IP, que lo va a desarrollar nuestro ingeniero local experto, Rodrigo Dips. Así que de esta manera esperamos que todos vayan tomando de igual manera los apuntes para que podamos también tener el aprendizaje correspondiente a lo que va a ser este curso. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y de esta manera Rodri, ya podemos dar inicio también para que estemos sobre la hora también. Perfecto, gracias Cristian por la introducción. Buenas noches a todos. Como bien dijo mi colega, mi nombre es Rodrigo Dips. Voy a ser quien va a hacer la presentación de este curso. Muchas gracias a todos por su asistencia y espero que puedan ustedes tener una experiencia satisfactoria de este curso. Como parte introductoria, yo quisiera comentarles que, bueno, este curso tiene un grado básico sobre las redes de IP. Es el primer curso que tiene sobre de Datacom, o sea, se denomina, vendría a ser un HCIA de Datacom. Es el primer curso que tiene Huawei en este aspecto. Y bueno, ya poco en la página web ha podido ver el sumario que tenemos para aprendizaje. Como pueden ver también en esta, es harto lo que tenemos que hacer. Nomás este curso está pensado para más tiempo. En este curso vamos a tener 10 horas, pero más o menos este curso está programado para entre 18 y  20 horas. Entonces, yo voy a tratar de optimizar lo que más pueda la velocidad no voy a ir muy rápido, tampoco muy lento, pero si tuvieran algunas dudas o consultas, les rogaría por favor que las anoten y al final de la clase vamos a tener una sesión de dudas y consultas. Esa sería la metodología y bueno, bienvenidos, si están todos de acuerdo y listos, vamos a comenzar con la clase. Denme unos minutitos para preparar la presentación. Ok, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a dar inicio al curso de IP. Como primer tópico, vamos a ver dentro de lo que es las comunicaciones de datos y bases de las redes. Tenemos tres subtópicos en este módulo. Y el primero es la base de las comunicaciones, datos en las redes. Como prefacio, ¿no es cierto? Como introducción a este curso, la comunicación siempre ha estado con nosotros desde el origen de la sociedad humana y ha desempeñado un papel cada vez más importante, especialmente desde la sociedad humana entró en la era de la información en los años 70 y 80.
La comunicación mencionada en este curso se refiere a la comunicación implementada a través de una red de comunicación de datos. En este curso se describen los conceptos relacionados con la comunicación y una red de comunicación de datos, proceso de transferencia de información, dispositivos de red y sus funciones, tipos de red y networking típico. Además, este curso presenta brevemente los conceptos relacionados con ingeniería de red y los ingenieros de red. ¿Cuáles serán los objetivos de este curso? Al finalizar el curso, nosotros podremos comprender los conceptos relacionados con la comunicación y una red de comunicación de datos. Un momentito, por favor, mil disculpas. Tengo que... Olvidé hacer la grabación, mil disculpas. En este momento voy a poner la grabación. Ya. Listo. Entonces, decíamos que los objetivos de este curso, al finalizar el curso podemos comprender los conceptos relacionados con la comunicación y una red de comunicación de datos, poder describir el proceso de transferencia de información, diferenciar los distintos tipos de redes y distintos tipos de equipos con sus funciones básicas, comprender los diferentes tipos de redes y topologías y comprender los conceptos relacionados con la ingeniería de red y los Durante esta clase vamos a ver una nomenclatura de iconos, que son los iconos los que están en la pantalla, donde podemos apreciar más gráficamente las topologías. En el caso de, como pueden ver, tenemos un signo con una R que representa más que todo un router, con una S, los switches, un poquito más switches más específicos, los switches de core, los switches de agregación, los switches de acceso, los switches apilados o en stacking, un icono para firewalls, un icono para sistema de gestión. Este símbolo significa los access point, AP, ¿cierto? Los para redes inalámbricas, un icono de radio bases, servidores y etcétera, ¿no? Estos, como pueden ver, ya podemos ir relacionándonos con estos iconos, ¿no? Que van a ser los más importantes. ¿Cuál va a ser el contenido de esta primera clase? Es la comunicación y redes, tipos de red y tipos de topología, ingenieros de red y redes, ¿no? Entonces, voy a comenzar por comunicación y redes. El concepto de la comunicación de red es... La comunicación se refiere a la transferencia e intercambio de información entre las personas y las cosas, y entre las cosas, a través de un determinado medio y comportamiento. La comunicación de red se refiere a una comunicación entre dispositivos terminales a través de una red informática. Por ejemplo, en el primer ejemplo, en el inciso A, vemos dos ordenadores conectados con un cable de red que forman la red más sencilla. ¿No es cierto? Una comunicación de datos por dos equipos con un cable conectados es la topología más sencilla. En el inciso B, en el ejemplo B, tenemos una pequeña red que consiste en un router o puede ser un switch también y múltiples computadoras, ¿no? O terminales, tal que los archivos pueden ser transferidos libremente entre cada dos computadoras o varias computadoras, ¿no es cierto? A través del enrutador o el switch. Y en el tercer ejemplo podemos ver que para la descarga de un archivo desde un sitio web, ¿no es cierto? Un ordenador debe acceder primeramente a Internet para lograr la transferencia de datos. Internet, como ustedes bien saben, es la red informática más grande del mundo y su antecesora es el ARPANET. ¿Recuerdan? Que nació en 1969, el Advanced Research Project Agency Network, era la nomenclatura de ARPANET. Entonces, estos son más o menos el concepto de las comunicaciones de redes.
Y el proceso de transferencia de la información es muy similar a la transferencia de objetos real. Cuando nosotros utilizamos un sistema de courier o un sistema de envío de objetos o documentos, lo que sea, ¿no es cierto? Podemos compararlo a través de un servicio express, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vendría a ser esa comparación? ¿No es cierto? En la primera parte tenemos el servicio express, ¿no? De un objeto. En este caso estamos mandando este teléfono celular, lo queremos enviar de un punto A a un punto B. Y de igual manera, en la parte de abajo tenemos una red de datos que queremos enviar datos de una computadora A a una computadora B, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la comparación, ¿no es cierto? El usuario genera un objeto, ¿no? O sea, quiere enviar un objeto. Entonces, y la computadora genera datos. Entonces, aquí estamos en el primer paso. Los dos objetos, para el caso de aquí arriba, el siguiente paso sería, los objetos se envasan y se adjuntan con un formulario de entrega que contiene el nombre y la dirección del destinatario, mínimamente, ¿no es cierto? Y a diferencia la similitud con la red de datos es que en la aplicación empaqueta los datos de la carga útil de datos. Genera una carga útil y le añade una cabecera, que esto es un concepto igual que vamos a escucharlo harto, cabecera, en este curso. Igual hice también una cola para formar un paquete, ¿cierto? Ya entonces ya lo empaquetan y le ponen al igual que en el servicio express, un formulario, ¿verdad? ¿Y qué contiene este paquete? ¿Qué contiene esta cabecera? Contiene la información la información del receptor o la dirección de destino, ¿no es cierto? Y el proceso de agregar nuevos segmentos de información a una unidad de información para formar una nueva unidad de información se denomina encapsulación, que ese concepto también lo vamos a ver más adelante. Posteriormente, en lo que es el servicio express, el paquete se envía al centro de distribución, donde los paquetes se clasifican en función de las direcciones de destino y los paquetes destinados a la misma ciudad se colocan en el mismo plano. Continuando con el otro, dice, el paquete llega al gateway a través de un cable red. Después de recibir el paquete, el gateway lo desencapsula, lee la dirección de destino y luego vuelve a encapsular el paquete. Luego, el gateway envía el paquete a un router basado en la dirección de destino. Después de ser transmitido a través del gateway y el router, el paquete sale de la red local e ingresa a Internet para su transmisión. Entonces, aquí el router desencapsula, lee y reenvía. El cable red funciona de manera similar a una carretera, ¿no? El cable red es el medio de transferencia de la información. Aquí el camioncito tiene que llegar y es la carretera, ¿no es cierto? Una vez con el servicio express llega al aeropuerto el paquete que sea después del centro de distribución, y los paquetes se sacan para su clasificación y los destinados al mismo distrito se envían al mismo centro de distribución, al segundo centro de distribución posteriormente. Lo mismo pasa después de que entra a Internet, sale de Internet. Una vez que el paquete llega a una red local donde reside la dirección de destino a través de Internet, el gateway o router local se desencapsula y encapsula el paquete y lo envía al siguiente router de acuerdo con la dirección de destino. Finalmente, el paquete llega a un gateway de red donde sí reside el equipo de destino, con la dirección de destino. El router vuelve a hacer lo mismo al otro lado de Internet, entonces encapsula y desencapsula. Posteriormente, continuando con la parte de servicio express,
El centro de distribución ordena los paquetes basándose en las direcciones de destino. Los mensajeros entregan los paquetes a los destinatarios. Cada destinatario desempaqueta el paquete y acepta el paquete después de confirmar que los objetos están intactos, lo que indica que todo el proceso de entrega está completo. Entonces, ya hemos completado aquí. De esa forma los señores de delivery dejan el paquete y reciben una confirmación. Y de igual forma pasa en las redes de datos. Cuando una vez que el paquete llega al gateway de la red donde reside el equipo de destino, se lo desencapsula y encapsula y se lo envía al equipo correspondiente según la dirección de destino. Una vez recibido el paquete, el equipo verifica el paquete. Si el paquete pasa la verificación, el equipo acepta el paquete y envía la carga útil de datos a la aplicación correspondiente para su procesamiento, indicando que el proceso de conmutación de red finaliza. Entonces, como pueden ver, la lógica es muy similar a un proceso de objetos, ¿no? Un envío de objetos expreso. ¿Cuáles son los términos comunes que vamos a utilizar durante esta clase? Como primera instancia tenemos lo que es carga útil de datos o en inglés el data payload. Puede considerarse como la información a transmitir. Sin embargo, en un proceso de comunicación jerárquica, la unidad de datos, un paquete, transmitida desde la capa superior a la capa inferior se puede llamar carga útil de datos en la capa inferior. Valdría decir que el término carga útil se puede utilizar en más de un escenario. El siguiente término que vamos a utilizar es paquete. El paquete es una unidad de datos que se intercambia y transmite en una red. Tiene el formato de cabecera más carga útil de datos más una cola. Durante la transmisión, el formato y el contenido de los paquetes puede variar. El siguiente término es encabezado o en inglés lo que llaman el header. El header es el segmento de información agregado antes de la carga útil de datos durante el ensamblaje de paquetes. Para facilitar la transmisión de información se denomina encabezado de paquete. Entonces, se le coloca un encabezado antes al data payload, se le agrega un encabezado con la información necesaria para salir. El siguiente término que vamos a utilizar es cola o tail en inglés. Es el segmento de la información agregado después de la carga útil para facilitar la transmisión de información. Se denomina cola de un paquete. Tengan en cuenta que muchos paquetes no tienen cola. A veces no es necesario que los paquetes tengan las colas. Posteriormente, otro término que vamos a utilizar es encapsulación. Es una tecnología utilizada por protocolos en capas. Cuando el protocolo de capa inferior recibe un mensaje del protocolo de capa superior, el mensaje se agrega a la parte de datos de la trama de capa inferior. Eso es la encapsulación. El proceso inverso es la desencapsulación, el siguiente término. Es decir, que se elimina la cabecera y la cola de un paquete para obtener la carga útil de datos, no el payload. El siguiente término que vamos a utilizar es el puerto de enlace o más conocido como gateway. Un gateway es un dispositivo de red que proporciona funciones tales como conversión de protocolos o selección de rutas e intercambio de datos cuando las redes que utilizan diferentes arquitecturas o protocolos se comunican entre sí. Un gateway es un término que se denomina en función de su ubicación y funcionalidad de despliegue en un lugar de un tipo de dispositivo específico. Esto vendría a ser lo que es un gateway, ¿no es cierto? Que no necesariamente es un equipo, sino un punto en la red específico. Posteriormente, otro
Otro término que vamos a utilizar es enrutador o router. En inglés, es un dispositivo de red que selecciona una ruta de transmisión para un paquete. ¿Qué hace? ¿No? Selecciona rutas. Y otro término, el último término que vamos a utilizar es dispositivo terminal, terminal device, que es el dispositivo final del sistema de comunicación de datos como emisor o receptor de datos, ¿no? Se puede enviar, tanto recibir como enviar datos. El dispositivo terminal proporciona las funciones necesarias requeridas por las operaciones del protocolo de acceso de usuario. El dispositivo terminal puede ser un ordenador, un servidor, un equipo de voz sobre IP, por ejemplo, o un teléfono móvil, ¿no? Entonces, esos son los términos comunes que vamos a emplear durante esta clase. Entonces, entrando un poquito a lo que es el concepto de la comunicación de datos, ¿no? Una red de comunicación normalmente está compuesta por, ya sea enrutadores o routers, conmutadores o switches, también se llama switches en inglés, cortafuegos o firewalls, controladores de accesos o access controller, o los puntos de acceso que son los access points. También, lógicamente, los equipos terminales, las PCs, pueden ser computadoras, PCs, impresoras de red o servidores, ¿no? ¿Cuál es la función cuál es el concepto o la función de la comunicación de datos? Implementar una comunicación de datos entre ellos, ¿no? ¿Qué son los conmutadores? O, como les decía, switches, ¿no? Switches es en inglés, conmutador en español. Es un dispositivo más cercano a los usuarios finales, utilizado para acceder a la red y conmutar la trama de datos, ¿no? En una red de campus, por ejemplo, un switch es el dispositivo más cercano porque los equipos, los usuarios finales lo utilizan para conectar terminales a la red. Los switches de capa de acceso suelen ser los switches de capa 2 y también se denominan switches Ethernet. La capa 2 se refiere a la capa de enlace de datos del modelo de referencia TCP/IP, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. El switch Ethernet puede implementar las siguientes funciones: conmutación de trama de datos, acceso de dispositivos de usuario final, funciones básicas de seguridad de acceso y redundancia de enlaces en capa 2. También vamos metiéndonos en los conceptos de conmutadores, switches, vamos a ver el dominio de difusión o el broadcast domain. Es un conjunto de nodos que pueden recibir paquetes de difusión o broadcast desde un nodo. Entonces, como pueden ver aquí en el cuadrito, todo esto es un dominio de difusión, o lo que más comúnmente se llama broadcast domain, ¿no? Y dentro de este broadcast domain, todos los nodos pueden tener la información de uno y otro a través del conmutador que capamos. Otro concepto que, los enrutadores, ¿no es cierto? Es un equipo, el que hace es otro componente de la red, perdón. El router es un dispositivo de la capa de red que reenvía paquetes de datos en Internet. Según la dirección de destino de un paquete recibido, un enrutador selecciona una ruta para enviar el paquete al siguiente enrutador o destino. El enrutador de la ruta es responsable de enviar paquete al host de destino. Implementando comunicación entre redes del mismo tipo o de diferentes tipos. O sea, estas son las funciones, ¿no es cierto? Aislamiento de dominio de difusión, ¿no? Los routers tienen la característica de separar los dominios de difusión, no tanto así como los switches, ¿verdad? Mantenimiento de tablas de enrutamiento y ejecución de los protocolos de enrutamiento. Selección de rutas y reenvío de paquetes IP. Implementación
de accesos WAN y traducción de direcciones red. Estos son servicios agregados que los vamos a ver también más adelante. Y conectando redes de capa 2 a través de switches, ¿no? Entonces, el enrutador básicamente operan en la capa de red del modelo de referencia TCP/IP. Y básicamente las funciones básicas es que mantienen las tablas de enrutamiento. Cada equipo tiene su propia tabla de enrutamiento. Seleccionan las rutas y reenvían los paquetes. Básicamente es eso. Aparte, tienen las funciones de aislar el dominio de difusión, el acceso WAN y la traducción de redes, que es el NAT. Continuando, tenemos los firewalls, los cortafuegos, ¿no? Que es un dispositivo de seguridad de red utilizado para garantizar la comunicación segura entre dos redes. Monitorea, restringe y modifica los flujos de datos que pasan a través de él para proteger la información, la estructura y estado de funcionamiento de las redes internas de la red pública. Entonces, vale decir que los firewalls tienen se ubica normalmente entre dos redes diferentes con dos niveles de confianza de diferencia. Por ejemplo, no sé, una red interna e internet, ¿no? Que tienen dos tipos de niveles de seguridad distintos. Controla la comunicación entre las dos redes e implementa políticas de seguridad unificadas para evitar el acceso no autorizado a recursos de información importantes. Entonces, como pueden ver, el firewall es un elemento de seguridad que nos permite mejorar la seguridad, evidentemente, y evitar el acceso no autorizado a los recursos de información. Protege nuestras redes. Otro componente de las redes de datos son los dispositivos inalámbricos. En este caso, los puntos de acceso o access points, que son componentes ahora muy utilizados en las redes. En el sentido muy amplio, Wi-Fi es una red que utiliza ondas de radio, láser y señales infrarrojas para reemplazar algunos o todos los medios de transmisión de una red local cableada. En una red local, los dispositivos comunes incluyen los FAT-IP, los que son ahorita voy a explicar la diferencia, los FAT, los FIT y los AC, los Access Controller, ¿no? El Access Point en general soporta los modos de punto de acceso pesado, o llamado FAT, de acceso ligero, FIT, y gestión basada en la nube, ¿no? Un modo, digamos, un Access Point tiene esos tres funcionalidades, puede cambiar de forma flexible. El Access Point FAT es aplicable a los hogares, funciona de forma independiente y necesita ser configurado por separado. Tiene funciones simples y normalmente son de bajo costo. Estos equipos pueden conectarse sin la necesidad de un equipo tercero, como a diferencia del FIT-IP, que se aplica normalmente en medianas y grandes empresas y necesariamente necesita trabajar con un controlador de acceso o un access controller y es gestionado y configurado por él mismo. Entonces, la diferencia entre lo que es FAT y el FIT es que el FAT puede trabajar solo y el FIT necesariamente necesita un access controller. Este access controllers FAT normalmente son utilizados en hogares, etcétera, donde no necesitas una cobertura muy amplia, a diferencia del FIT IP, que normalmente se los pone en las empresas o centros comerciales, etcétera, que todos tienen que trabajar en conjunto y necesitan de un controlador que les dé las directrices de cómo trabajar, ¿cierto? Y eso es lo que hace el Access Controller. Y también los Access Point también tienen la tercera modalidad de que es un cloud management,
o una gestión basada en nube, que se aplica también a pequeñas y medianas empresas y necesita trabajar con una plataforma de gestión basada en la nube para la gestión y configuración unificada. En este modo proporciona varias funciones y admite lo que es el plug and play, ¿no es cierto? La conexión directa y la auto-deployment, la autoconfiguración. Y el Access Controller, por lo general, se implementa en una capa de agregación de toda la red para brindar servicios de red inalámbrica de alta velocidad, seguros y confiables. El Access Control proporciona servicios de control de datos inalámbricos con gran capacidad, alto rendimiento, alta fiabilidad, fácil instalación y fácil mantenimiento. Cuenta con redes flexibles y ahorro de energía. Entonces, como pueden ver, aquí agregamos a nuestros componentes de red dos equipos, el Access Point y el Access Controller, que también son dispositivos de red. Continuando con el contenido, ahora vamos a ver los tipos de red y los tipos de topología. Como ustedes saben, de acuerdo con la cobertura geográfica, las redes se pueden clasificar en LAN, WAN o MAN. LAN se refiere a una red de área local, Local Area Network, y sus características básicas son las siguientes. Una red local cubre generalmente un área de unos pocos kilómetros cuadrados. La función principal es conectar varios terminales que están cerca uno del otro dentro de una familia, dentro de uno o más edificios, dentro de un campus, por ejemplo. Las tecnologías utilizadas normalmente en una LAN son Ethernet y inalámbricas, Wi-Fi, ¿no? MAN es Metropolitan Area Network, es una red local de gran tamaño, más grande, que requiere mayores costos, pero puede proporcionar una velocidad de transmisión más alta. Mejorar los medios de transmisión en las LAN y amplía el enlace de acceso de las LAN, o sea, capaces de cubrir un campus universitario o una ciudad. Entonces, la función principal es conectar host, bases de datos y LAN y diferentes LAN en diferentes ubicaciones en la misma ciudad. Las funciones de un hombre son similares a la de una mujer, excepto que por todos los nodos de implementación y el rendimiento. Normalmente las tecnologías que se utilizan para una MAN son Ethernet también, pero de mayor capacidad, estamos entre los 10 y 100 gigabits o 40 también. Y las redes también que conocíamos antes, las redes WiMAX también se categorizan como una red MAN. Y por último, las redes WAN, que significa Wide Area Network. Es una red de área extendida que cubre generalmente un área de varios kilómetros o más. Por ejemplo, miles de kilómetros. Estamos hablando de un país, por ejemplo, ¿no? Se utiliza principalmente para conectar LAN o MAN también, ¿no? Que están lejos unas de otras. Por ejemplo, entre ciudades o entre países. Se utilizan las líneas de comunicación de los operadores de telecomunicaciones normalmente, ¿no? Y las tecnologías que se utilizan normalmente para estas conexiones son HDLC, que lo vamos a ver más adelante, o PPP. Entonces podemos decir que las WAN interconectan LAN y MAN, y normalmente este tipo de redes las tienen los operadores de telecomunicaciones, como por ejemplo Intel, o Tigo o Viva, que cuentan con redes metropolitanas tales que pueden interconectar ciudades enteras. Como pueden ver en
LAN, MAN y WAN en la industria de educación podría ser descrito de la siguiente forma, ¿no? A nivel provincial, ¿no? Esta es una LAN a nivel provincial, donde tenemos una red chica en un colegio o universidad, ¿no es cierto? El nodo WAN es el que interconecta distintos niveles, nivel provincial, municipal y condado, ¿no? Estaríamos hablando de que la LAN estaría a esta altura, la MAN vendría a ser la que conecta dos universidades, ¿no? En cada lugar, y la WAN es la que conecta varias ciudades, por ejemplo, ¿no? O municipales o provincias. Las topologías de red. Una topología de red es un diseño estructurado que presenta utilizando medios de transmisión, como pares trenzados y fibra óptica, para interconectar varios dispositivos, como dispositivos terminales, enrutadores y conmutadores. Es muy importante dominar las habilidades de dibujo para esta parte porque poder realizar una topología en el papel es el primer paso para el diseño de redes, ¿no es cierto? Y hay herramientas como por ejemplo el Visio, el PowerPoint, que son herramientas muy comunes para dibujar y ayudan a plasmar las ideas, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de topología de red existen? Son varias las topologías, se clasifican en topologías de red en estrella, bus, anillo, árbol, malla completa o full mesh, o malla parcial, que es el partial mesh. La topología de red en estrella, las características es que todos los nodos se conectan a través de un nodo central. ¿Cuáles son las ventajas? Que se puede añadir fácilmente nuevos nodos a la red. Los datos de comunicación deben ser enviados por el nodo central, lo que facilita el monitoreo de la red. La desventaja, las fallas del nodo central afectan a toda la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, la ventaja es que se puede agregar muchas cosas, muchos dispositivos, pero si este equipo tiene algún problema, afecta a toda la red. Posteriormente tenemos la topología de red bus, que sus principales características es que todos los nodos se conectan a través de un bus o cable, puede ser un cable coaxial, por ejemplo, ¿no? Las ventajas es que la instalación es sencilla y se ahorran recursos de cables. En general, la falla de un nodo no afecta a la comunicación de toda la red. ¿Qué desventajas existen? Que una falla en el bus afecta a la comunicación de toda la red. La información enviada por un nodo puede ser recibida por todos los demás nodos, lo que resulta que en una baja de seguridad. Entonces, luego la topología de red en anillo es una topología. Las ventajas de esta topología es que todos los nodos se conectan para formar un anillo cerrado. La ventaja es que se ahorran recursos de cables, pero la desventaja es que es difícil agregar nuevos nodos. El anillo original se debe ver interrumpido antes de instalar nuevos nodos para formar un nuevo anillo, ¿no? Posteriormente tenemos la topología de red en árbol, que su estructura es como la de un árbol. Es jerárquica, es una estructura jerárquica de estrellas. ¿Qué ventajas tiene esta red? Las redes de varias estrellas se pueden combinar rápidamente, lo que facilita la expansión de la red. La desventaja es que una falla en un nodo de capa superior es más grave, o sea, puede afectar a los nodos de capas inferiores. Posteriormente tenemos las topologías de red o full mesh, que todos los nodos en esta topología, todos los nodos están interconectados a través de cables entre todos. ¿Qué ventajas posee esta
la topología es que tiene una alta fiabilidad y eficiencia en la comunicación. ¿Qué desventajas hay? Que cada nodo requiere una gran cantidad de puertos físicos y cables de interconexión. Como resultado, el costo es alto y es difícil de expandir. Esta topología en cuestión de eficiencia, en cuestión de calidad en red es la mejor, ya que tiene latencia bajo y es más eficaz porque es un salto para todo lado, pero el costo de implementación es muy alto. ¿No? Y bueno, tenemos una topología intermedia que es un mesh parcial, ¿no? Una malla parcial. Solo los nodos claves están interconectados entre ellos y las ventajas es que el costo de una red de malla parcial es menor que la de una full mesh, ¿no? Pero la desventaja también es la confiabilidad de una red de malla parcial es menor que la de una red full mesh. No tiene la fiabilidad ni la disponibilidad que tiene la red de full mesh. En la práctica real, en el networking real, se puede combinar varios tipos de topología según los requerimientos y también influye mucho el costo, ¿no? La eficacia de la comunicación y la confiabilidad, ¿no? Entonces, se pueden crear topologías uniendo distintos tipos de topología, tal vez una estrella con un anillo, un full mesh con un anillo, ¿no? Dependiendo los niveles de calidad que se requiera y también la disponibilidad de recursos para poder realizarlo. Y bueno, para finalizar, bueno, esta primera parte, que son los ingenieros de redes y qué es la red, ¿no es cierto? La ingeniería de red abarca una serie de actividades en torno a la red. Entre ellas está la planificación, el diseño, la implementación, la puesta en condiciones de funcionamiento y la resolución de problemas de la red. El campo de conocimiento del diseño e ingeniería de red es muy amplio, en el que el enrutamiento y la conmutación son la base de la red informática. Entonces, la ingeniería de red abarca bastantes áreas y posteriormente vemos al ingeniero de red. El ingeniero de red son profesionales de la tecnología que dominan las tecnologías profesionales de red. Tienen habilidades profesionales, profesionalismo y experiencia en la implementación de proyectos en el campo de la ingeniería de red. Y son capaces de comunicarse completamente con los clientes u otros interesados del proyecto en sitio. Además, pueden desarrollar soluciones de implementación y planes de proyecto, reconocidos por los interesados del proyecto, basados en los requisitos del cliente y factores del entorno. Movilizar plenamente los recursos de todas las partes para garantizar la implementación oportuna y alta calidad del proyecto. E impartir información a los interesados y está en la capacidad de entregar documentos de ingeniería después de la implementación del proyecto, ¿no? Entonces, como pueden ver, un ingeniero de red no solamente tiene que tener la capacidad o la habilidad de poder configurar un equipo o lograr la comunicación de datos como tal, ¿verdad? Un ingeniero de red también se encarga en hacer mucho lo que es gestión de proyectos, ¿no? Hablar con los clientes, informarles el estado de la red y posteriormente enseñarles a utilizar las redes que implementan para los clientes, ¿no? Entonces, es un trabajo que normalmente los proveedores de equipos, ya sea como Huawei, ¿no? Cuentan con ingenieros capacitados para poder realizar este tipo de trabajos y cuentan con los distintos clientes, ¿no es cierto? Que normalmente los clientes, dependiendo el negocio que se tenga, digamos, por ejemplo, dentro de Huawei, tiene ingenieros de red para los operadores estrictamente, ¿no? Para Intel, para Tigo, para
y también se tienen ingenieros de redes para clientes empresariales, ¿verdad? Entonces, tienen, bueno, básicamente hacen lo mismo, pero tienen distintas, varían en la capacidad de conocimiento, porque en los carriers no se implementa tanto detalle como en los clientes empresariales. Posteriormente, ¿cuál es la ruta para que un ingeniero de red se desarrolle, ¿no? Primero tiene que ir bien de abajo arriba, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que aprender? Es el enrutamiento y conmutación, ¿no es cierto? Cómo realizar y verificar las configuraciones, por ejemplo, de SPF. Usted tiene que aprender los protocolos de redes, que son los procesos establecidos de conexión como SPF o los protocolos de protección como STP. Los mecanismos de paquetes y subyacentes, que son los mecanismos de trabajo subyacentes de protocolo y detalles del paquete, y capacidades en general, que son el diseño de soluciones, planificación de redes, implementación, resolución de problemas, optimización. Entonces, básicamente es una evolución que va teniendo el ingeniero desde que empieza. Primero, básicamente tiene que comenzar con estos conceptos y posteriormente ya la experiencia también le va a enseñar los distintos, las diferentes capacidades, ¿no es cierto?, como diseño, soluciones, planificación, la implementación, etc. ¿Qué certificaciones tiene Huawei, no? Los exámenes de certificación en Huawei son para cultivar a los expertos que entienden tanto de negocios como tecnologías. Cultivar expertos en construcción de plataformas y aplicaciones de servicios basados en la nube de Huawei. Se centra en la infraestructura de las TIC, de las tecnologías de la información, y cultiva talentos de la arquitectura en todos los campos de las TIC. Proporcionar a los talentos vías de desarrollo profesional. ¿Qué es esto? Que conoce la evolución de la carrera del talento empresarial de un ingeniero a un ingeniero de alto nivel, luego a un experto. Proporciona un sistema de certificación jerárquico que proporciona trayectorias de crecimiento de talento personalizadas de acuerdo con los requisitos de capacidad basados en el trabajo y apoya el desarrollo profesional, la integración y la expansión en profundidad, reduciendo el costo del cultivo del talento para las personas. ¿Y qué es lo que también hace este programa de certificaciones? Es facilitar la innovación y la transformación de las empresas. Proporciona una certificación autorizada para el talento de las TIC, de las tecnologías de información. El talento de las TIC con certificación autorizada ayuda a garantizar la calidad de la entrega del proyecto y mejorar la satisfacción del cliente. Mejora el rendimiento general y la productividad de las empresas. Acelera la innovación y la transformación empresarial. La mejora y la eficiencia operativa en general. Como pueden ver, entonces, Huawei cumple con todas estas iniciativas para el desarrollo de talentos y también para el desarrollo de talentos empresariales. Aquí, bueno, quiero mostrarles el portafolio de certificaciones de Huawei, que seguramente ya están interiorizados, algunos de ustedes ya lo están interiorizados, ¿no es cierto?, que cubre todos los campos de las tecnologías de la información y compromete a proporcionar una arquitectura de cultivo de talento líder y estándares de certificación. Cultivar a profesionales de las tecnologías de información en la era digital y construir un ecosistema saludable dentro de las tecnologías de información. Nosotros, como en nuestro curso, estamos en este curso estamos dando para poder pasar un examen de certificación para este curso.
Como pueden ver, los exámenes de certificación de Huawei están en distintas áreas, tanto de seguridad como Wi-Fi, etcétera, más especializados, pero el más básico es este, ¿no? Y los niveles de certificación son el HCIA, el HCIP, que es el más profesional, y el HCIE, que es el experto, ¿no es cierto? Entonces, esto pueden verlo más a detalle en la página de Huawei, que es ehuawei.com, e.huawei.com, ¿cierto? Y pueden buscar más información para los que quisieran contar con certificación, que muchas veces estos certificaciones tienen un costo, pero muchas veces últimamente Huawei ha estado lanzando muchas promociones con certificaciones gratuitas. El protocolo, el portafolio de certificaciones de Datacom como tal, ¿no es cierto? Es el HCIA, como les decía, es el objetivo de cultivar ingenieros de redes con teorías y habilidades básicas de Datacom, ¿no? Posteriormente es el HCIP. Una vez culminado este curso, uno puede dar el HCIP, que es el objetivo de formar ingenieros de red de alto nivel para la planificación y el diseño de soluciones de campo múltiple o la planificación e implementación de campo único. Y posteriormente el nivel más experto, que es el HCIE, el objetivo es formar expertos en redes con sólidos conocimientos teóricos y capacidades de implementación para solucionar de campo. Entonces, estos son los conceptos básicos de la comunicación, ¿no? Y de las certificaciones. Y esto es lo que Huawei ofrece en este momento para la certificación. Bueno, con esto hemos concluido la primera parte del curso, perdón. Y bueno, aquí tengo, normalmente en mis presentaciones tengo unas preguntitas, unos quizzes que también están en el portal, ¿no? Para que puedan ustedes responderlas y posteriormente ir avanzando en el curso. O sea, estas preguntas no son obligatorias, ¿no? Pero sí me gustaría que los que más puedan responderlas. Están en cada subtítulo, ¿no es cierto? Es la misma consulta, la misma pregunta que está plasmada ahí. Y con esto vamos a ir midiendo un poco lo que es el nivel del curso esto lo pueden hacer posteriormente a la clase, no hay problema, no necesariamente en este momento, pero me gustaría que vayan haciendo estas preguntitas, ¿no? Entonces, para finalizar, vamos a ¿cuál sería el resumen de esta sección? Es que en esta sección hemos descrito los conceptos de red de comunicación y comunicación de los datos. La función básica de una red de comunicación de datos es implementar la comunicación de red. Esta sección también presenta diversos dispositivos de red, las diferencias entre redes locales, redes de área local, MAN, y las redes de área local, WAN, y diversas topologías de red. En el networking real se combinan varias topologías según requerimientos de múltiples partes. En esta sección también hemos descrito la ingeniería de red y los ingenieros de red, y presenta el sistema de certificación de comunicación de las redes de Huawei, ¿no? Entonces, con esto hemos terminado esta primera sección. Como les había comentado, este curso tiene requiere más, o sea, el contenido que tenemos en este curso es para más horas, ¿no? Tenemos escasamente 10 horas, entonces yo quisiera consultarles si están dispuestos tal vez a alargar cada clase, no sé, a 1 hora y media quizás, o 2 horas si es posible, depende de que si nos ponemos de acuerdo con ustedes, si tienen la disponibilidad. No sé si los escucho para ahorita arrancar
ahorita, porque ahorita ya estamos en la hora comprometida. No sé si alguno quiere opinar al respecto. Pueden hablar, ¿verdad? Aquí estoy, bueno, estoy leyendo los mensajes, me dicen que estarían de acuerdo. Alargar las sesiones 2 horas, no hay problema, sí, no hay problema. Perfecto, entonces, bueno, leyendo aquí, espero que todos estemos en la misma sintonía, entonces voy a continuar con el siguiente curso. Deme un minutito, por favor, para ponerlo en pantalla. A ver, ¿les parece 5 minutos de break, por favor?
Bueno, yo estoy leyendo los comentarios. Bueno, están 1 hora y media, entonces, por lo que veo, estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, súper. Continuando con la presentación, entonces vamos a alargarnos hasta las 9 de la noche. Gracias por eso, por su compromiso. Y a ver, hasta dónde llegamos, porque esta presentación es más larguita. ¿Ok? Bueno, vamos a ver en esta parte el modelo de referencia de red. ¿Ya? En la era digital, varias informaciones se presentan como datos en nuestra vida. ¿Qué son los datos? ¿Cómo se transmiten los datos? En este curso utilizaremos el modelo de referencia de red para entender la vida de los datos. ¿Cuáles serán los objetivos de este curso? Es que vamos a poder comprender el proceso de definición y transmisión de datos, comprender los conceptos y ventajas del modelo de referencia de red, comprender los protocolos estándares comunes y comprender los procesos de encapsulamiento y desencapsulamiento de los datos. Entonces, en aplicaciones y datos, vemos el origen de las aplicaciones, ¿no? La historia de las aplicaciones. Las aplicaciones se utilizan para satisfacer diversos requisitos de las personas, como accesos a páginas web, los juegos en línea y la reproducción de video en línea. La información se genera junto a las aplicaciones. Con textos, imágenes y videos son todos los modos de presentación de la información. La implementación de la red, la implementación de las aplicaciones en términos de datos, en la generación de datos, en el campo de la informática, los datos son portadores de todos los tipos de información. La transmisión de datos los datos son generados por la mayoría de las aplicaciones, deben transmitirse entre dispositivos. Entonces vemos que un computador, ¿no?, puede identificar solamente datos digitales que consisten de ceros y unos. Es incapaz de leer otro tipo de información, por lo que la información necesita ser traducida a datos por ciertas reglas. Sin embargo, las personas no tienen la capacidad de leer datos electrónicos, por lo que los datos deben convertirse en información que pueda ser entendida por las personas. Un ingeniero de red debe prestar más atención al proceso de transmisión de datos de extremo a extremo, ¿no? Entonces, como pueden ver, una computadora puede ver datos que nosotros no podemos ver y entonces, por lo tanto, tiene que ser traducido a un lenguaje entendible para los usuarios, ¿no? El modelo de referencia red y qué protocolos estándar, ¿no? El modelo de referencia OSI, ¿no?, que es el modelo de interconexión de sistemas abiertos en español, ¿no?, o en inglés Open System Interconnection Model, ¿no?, que este modelo es una norma y ha sido publicado ya hace varios años, creo por 1984. Este modelo de referencia ha sido utilizado para las redes como por todos los fabricantes prácticamente, ¿no? El modelo de referencia de la OSI también se denomina modelo de 7 capas. Las 7 capas de abajo hacia arriba son las siguientes, ¿no? La capa de abajo, la primera capa es la capa física, que transmite flujos de bits entre dispositivos y define especificaciones físicas tales como niveles electrónicos, velocidades y pines de cable. La siguiente capa es la capa de enlace de datos, o la capa 2, ¿no? Encapsula los bits en octetos de la primera capa y octetos en tramas. Utiliza las direcciones MAC para acceder a los medios e implementa la verificación de errores.
Entonces, esta capa, la capa 2, normalmente los switches, como habíamos mencionado, trabajan en esta capa. La tercera es la capa de red. Desde aquí es donde trabajan los routers. Define las direcciones lógicas para que los enrutadores determinen las rutas y transmitan los datos desde las redes de origen a las redes de destino. Entonces, esta capa define las direcciones prácticamente, ¿no? Posteriormente tenemos la capa 4, que es la capa de transporte, que implementa la transmisión de datos orientada a la conexión y no orientada a la conexión, así como la comprobación de errores antes de la retransmisión, ¿no? La capa 4 se ocupa de eso. Posteriormente, la capa 5 es la capa de sesión que establece, gestiona y termina sesiones entre entidades en la capa de presentación, que es la capa superior, ¿no? La comunicación en esta capa se implementa a través de solicitudes de servicio y respuestas transmitidas entre aplicaciones en diferentes dispositivos. Posteriormente tenemos la capa de presentación que proporciona codificación y conversión de datos para que los datos enviados por la capa de aplicación de un sistema puedan ser identificados por la capa de aplicación de otro sistema. Y finalmente tenemos la capa de aplicación que proporciona los servicios de red para aplicaciones y la capa de la ISO más cercana a los usuarios finales, ¿no? La capa de este modelo de referencia OSI, que normalmente lo utilizan las aplicaciones. Entonces, este modelo de referencia es el modelo de referencia base de todas las comunicaciones, de todas las redes. El modelo de referencia TCP/IP, que es el protocolo que utiliza el Internet, ¿no? Es similar al modelo al modelo OSI, ¿no? En la estructura, y adopta una arquitectura jerárquica. Las capas adyacentes TCP/IP están estrechamente relacionadas. Como pueden ver, aquí voy a poner puntero un segundito. Aquí ahora sí, en la parte izquierda de la pantalla tenemos el modelo estándar TCP/IP, el modelo OSI al medio y el modelo equivalente TCP/IP. Ahorita voy a explicarles que el modelo estándar de TCP/IP combina las capas de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en la capa de acceso de red. Este modo de división es contrario a la formulación del protocolo real. Por lo tanto, se propone el modelo equivalente, que es el TCP/IP, que se integra al modelo estándar TCP/IP y el modelo OSI, ¿no? Y posteriormente en estas diapositivas nos basaremos en este modelo equivalente TCP/IP, que es el que adopta Huawei, ¿no? Que tiene una capa física, una capa de enlace de datos, una capa de red, una capa de transporte y una capa de aplicaciones, ¿no? Son 5 capas en relación a 7 modelos OSI, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes van a ver palabras en rojo en estas presentaciones. Estas siempre tómenlas en cuenta, estas palabritas en rojo, que siempre significan algo y normalmente están en las preguntas de examen, ¿no? Entonces, eso es un tip que les doy para que estén atentos a estas partes rojitas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que posiblemente hay una pregunta de examen que diga cuál es el modelo de referencia que utiliza Huawei. Entonces podemos decir que es el modelo equivalente de TCP/IP, ¿no? De 5, el modelo de 5 capas, ¿no? Entonces les dejo ese tip para que estén atentos a las partes rojas, las palabras o flechas, lo que sea. Posteriormente, aquí podemos ver los protocolos TCP más comunes.
A ver, en la capa de aplicación tenemos los siguientes protocolos, ¿no? Es el Hypertext Transfer Protocol, ¿no es cierto? Que es el HTTP. Se utiliza para acceder a varias páginas o servidores web. Y luego tenemos el FTP, que es el File Transfer Protocol, que se utiliza pues, un protocolo de transferencia de archivos y proporciona un método para transferir archivos y permite a los datos que transfieran de un host a otro, ¿no? Los más comunes son estos, ¿no? Luego tenemos el DNS, que es un servicio de nombre de dominio, ¿no? Que traduce los nombres de dominio host a direcciones IP, ¿no? Entre otros tenemos también Telnet, que es un protocolo para la conexión de los equipos, para ingresar a los equipos y poder administrarlos, ¿no? También tenemos el SMTP, que es el protocolo para lo que es emails, ¿no es cierto? El SNMP, que es para management, el DHCP, que es el servicio de asignación de IPs dinámica, y el TFTP, que es un protocolo como el FTP de transferencia de archivos con ciertas variaciones, ¿no? Pero esos son las aplicaciones, los protocolos más comunes que utiliza la capa de aplicación. Mientras tanto, en la capa de transporte tenemos el TCP, Transmission Control Protocol, es el protocolo de control de transmisión en español, que proporciona los servicios de comunicación fiable orientados a la conexión para las aplicaciones. También tenemos el protocolo UDP, que es el User Datagram Protocol, o en español el protocolo de datagramas de usuario, que proporciona la comunicación sin conexión y no garantiza la confiabilidad de transmisión de paquetes. La confiabilidad se puede garantizar a través de la capa de aplicación. Eso vendrían a ser los protocolos más importantes de la capa de transporte, ¿no? Y en la capa de red se tiene el protocolo IP, que es el protocolo Internet Protocol, que encapsula los datos de la capa de transporte en paquetes de datos y reenvía paquetes desde los sitios de origen a los sitios de destino. Luego tenemos el IGMP, ¿cierto? Es el Internet Group Management Protocol, o en español, protocolo de gestión de grupos de Internet, que gestiona las membresías de grupos de multidifusión. Este es un protocolo utilizado para lo que es multidifusión o multicast, ¿no? Y tenemos posterior también el protocolo ICMP, que es el Internet Control Message Protocol, o en español, protocolo de mensajes de control de Internet, que envía mensajes de control basados en el protocolo IP y proporciona información sobre los diversos problemas que pueden existir en el entorno de comunicación. Esta información ayuda a los administradores a diagnosticar los problemas y a tomar las medidas adecuadas para resolverlos, ¿no? El protocolo ISMP los paquetes ISMP son los que se utilizan para lo que es los comandos de ping, estos comandos de diagnóstico y monitoreo de ping. Tracer también utilizan este protocolo, ¿no? Como ya algunos deben conocer. Posteriormente, en la capa de enlace de datos, tenemos el protocolo PPP, que es el protocolo punto a punto. Es un protocolo de capa de enlace de datos que funciona en modo de punto a punto. PPP se utiliza principalmente en redes de área extensa, WAN, en las Wide Area Network que vimos. Y el otro protocolo que se utiliza en la capa de enlace de datos es el protocolo Ethernet, que es un protocolo de acceso múltiple y difusión en la capa de enlace de datos, que es la tecnología de red de área local más utilizada. Todas las redes LAN normalmente son Ethernet porque
son más eficaces, ¿no? Bueno, y esos son los protocolos que se utilizan en las distintas capas. Bueno, la capa física ya estamos viendo que son ya... y me faltaba el PPPoE, disculpen. El protocolo PPPoE es un protocolo de punto a punto, pero que trabaja sobre Ethernet, ¿no? Que pues te puede conectar varios hosts en una red a un concentrador de acceso remoto a través de un simple dispositivo puente. Básicamente trabaja igual con PPPoE sobre Ethernet, ¿no? Con PPP, perdón, punto a punto sobre la red de Z. Entonces, continuando, hay organizaciones que se encargan de las estandarizaciones de los protocolos, ¿no? Como muchos conocen. Los más significativos, los que delinean más todo lo que son las redes, son la IETF, que es el Grupo de Trabajo sobre Ingeniería de Internet. Es la federación. Esta federación es una organización voluntaria responsable de elaborar y promover los protocolos de Internet, especialmente protocolos que constituyen a la pila de protocolos TCP/IP y de publicar nuevos protocolos o sustituir los activos mediante un RFC, ¿no? Otra institución es la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿no? Que ha formulado alrededor del 30% de los estándares en el campo de la electrónica, la electricidad y la informática en todo el mundo. Estos estándares incluyen el 802.3, que es el Ethernet, y el 802.11, que es el Wi-Fi, ¿no? Con todas sus diversidades. Y también tenemos la Organización Internacional de Normalización, la ISO, que esta es una organización internacional que desempeña un papel importante en la formulación de normas de redes informáticas con el modelo OSI definido en su norma ISO ISSI 74981, ¿no? Que es el modelo que hemos visto de referencia. Muy bien, adentrándonos un poquito más sobre lo que es el modelo de referencia que hemos visto, ya vamos a ir viendo una parte por capa, más a detalle, ¿no? Entonces, la capa vamos a comenzar con la capa 7, la capa de aplicaciones, que es la que ya habíamos dicho que es la que proporciona interfaces para el software de aplicación, de modo que las aplicaciones pueden utilizar servicios de red. El protocolo de la capa de aplicación designa los protocolos y puertos de la capa de transporte. Las PDUs transmitidas en la capa se denominan datos. ¿Qué es una? La PDU es una unidad, es Packet Data Unit, que es una unidad que en cada capa va cambiando. En este caso, va teniendo distintos nombres. Más adelante voy a mostrarles una para que me entiendan el concepto fácilmente. En cada capa tiene... aquí está. Así siempre. Perdón. Lo lavaremos y lo pondremos al sol. Discúlpeme. Como pueden ver, en cada capa, las PDUs tienen distintos nombres. En la capa de aplicación se llama datos. En la capa de transporte, el PDU se llama segmento. En la capa de red se llama paquete. En la capa de enlace de datos se llama trama. Y en la capa física se llama bit. Esto les muestro para que entendamos qué son las PDUs. PDU es la unidad que denominamos para cada trama, ¿no? Para cada capa. Entonces, volviendo a la capa de aplicación, donde estamos. Estábamos diciendo que la capa de aplicación se denomina datos, ¿no? Entonces, dentro de la
capa de aplicación tenemos el HTTP 80, que es el TCP, protocolo de transferencia de hipertexto para la navegación web, ¿no? El Telnet, que utiliza el puerto 23, que es TCP, que es protocolo de inicio de sesión remoto. El FTP utiliza los puertos 20 y 21 para la transferencia de archivos. SMTP, que es el protocolo de transferencia de correos, utiliza el puerto 25, y TFTP, que trabaja, es como una transferencia de datos, pero sobre IP, utiliza el puerto 69. Entonces, la suite de paquetes de datos TCP/IP permite que los datos se transfieran a través de una red. Las capas utilizadas utilizan unidades de datos PDU, ¿no? Packet Data Unit, para intercambiar datos. Las PDUs transmitidas en diferentes capas contienen informaciones diferentes, por lo tanto las PDUs tienen diferentes nombres en cada capa. Los protocolos comunes de la capa de aplicación. El primero es FTP, que ya les he dicho, que es su protocolo de transferencia de archivos. Se ocupa de transferir archivos de un host a otro para implementar la descarga y carga de archivos. Este protocolo adopta la estructura de cliente-servidor, ¿no es cierto? Entonces, un cliente FTP proporciona comandos para que los usuarios locales operen archivos en un servidor remoto. Un usuario puede instalar un programa cliente en un ordenador y establecer una conexión con un servidor FTP para operar los archivos en el servidor. ¿Qué? El servidor FTP, por su lado, es un dispositivo que ejecuta el servicio FTP, proporciona las funciones de acceso y operación para clientes remotos, permitiendo a los usuarios acceder al servidor FTP a través de un programa cliente FTP y acceder a los archivos en el servidor, ¿no es cierto? Entonces, muchos de ustedes han debido escuchar ya este sistema de esta estructura de cliente-servidor, que es utilizado no solamente con FTP, sino con muchos otros protocolos, como por ejemplo DHCP, etcétera, y que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Posteriormente, otro protocolo de la capa de aplicaciones es Telnet, que es un protocolo estándar que proporciona servicios de inicio de sesión remoto en una red. Proporciona a los usuarios la capacidad de operar dispositivos remotos a través de PCs locales, ¿no? Entonces, un usuario se conecta a un servidor Telnet a través del programa cliente Telnet. Esto también funciona como servidor cliente-servidor. Los comandos introducidos en el cliente Telnet se ejecutan en el servidor como si los comandos se hubieran introducido en la consola del servidor. Entonces, esta es una herramienta muy, muy necesaria y potente para dar tiempo del despliegue de los equipos de las redes, ya que normalmente un equipo, una vez que ya está en funcionamiento y configurado, bueno, se lo configura a través inicialmente con puerto consola localmente, pero posteriormente para el mantenimiento se ingresa a los equipos y se los administra a través de estos protocolos como Telnet, ¿no? Posteriormente tenemos el protocolo HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto. Es uno de los protocolos de red más utilizados por la Internet, ¿no? Que el cliente quiere visitar un usuario, ¿no? Una página, tiene que poner http www.huawei.com y esto va a saltar hasta el servidor HTTP, que es un servidor donde contiene esta red, ¿no? Y vuelve el archivo en modo en formato HTML. Posteriormente, siguiendo con el modelo de referencia, tenemos la capa de transporte. La capa de transporte es un protocolo de capa de transporte, recibe datos de un protocolo de la capa de aplicaciones, no de la capa superior. Encapsula los datos con el encabezado del protocolo de capa de transporte correspondiente y ayuda a establecer una conexión de extremo a extremo, puerto a puerto. Las PDUs transmitidas en la capa de transporte se denominan segmentos, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto antes, para las unidades de paquetes se llaman segmentos, ¿no?
los paquetes, las unidades de paquetes de datos, se llama segmento. Entonces, los protocolos de transporte son TCP y UDP, ¿no? Que los vamos a ver a continuación, que son a continuación es el formato de los encabezados TCP y UDP, ¿no? Entonces, en la cabecera TCP, que es una cabecera de 20 bytes, el source port, el puerto de origen, que vendría a ser o más conocido como source port, identifica la aplicación que envía el segmento. Este campo tiene una longitud normalmente de 16 bits, no normalmente, de 16 bits. El destination port o el puerto de destino identifica la aplicación que recibe el segmento. Este campo también tiene una longitud de 16 bits. Posteriormente, el número de secuencia es que cada byte de datos enviado a través de una conexión de transferencia de tecnología tiene un número de secuencia. El valor del campo de número de secuencia es igual al número de secuencia del primer byte del segmento enviado. Este campo tiene una longitud normal de 32 bits. El número de acuse o recibo o reconocimiento también indica el número de secuencia, ¿no? El número de secuencia del primer byte del siguiente segmento que el receptor espera recibir. El valor de este campo es 1 más el número de secuencia del último byte del segmento anterior que se recibe con éxito. Este campo es válido solo cuando se establece el indicador de acuse recibo. Este campo es de 32 bits. Posteriormente, la longitud del encabezado indica la longitud de la cabecera. La unidad es de 32 bits, 4 bytes. Si no hay contenido de opción, el valor de este campo es 5, lo que indica que la cabecera contiene 20 bytes. Posteriormente, tenemos un espacio reservado. Este campo está reservado y debe ser puesto a 0. Este campo tiene 6 bits de longitud. Los bits de control incluyen indicadores de fin, acknowledge o sin, que son de fin, de acabado, acknowledge, de entendido, y sin desincronización, que indican segmentos de datos de TCP en diferentes estados. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos la ventana, se utiliza para el control del flujo de TCP. El valor del número máximo de bytes permitidos por el receptor es de tamaño máximo, la ventana de 65,535 bytes. Este campo tiene una longitud de 16 bits. Luego tenemos la comprobación del checksum, que es para un equipo es un espacio de comprobación. Un campo es obligatorio, es calculado y almacenado por el remitente y verificado por el receptor. Durante el cálculo del checksum se incluye la cabecera y los datos de la tabla de comprobación y se añade una pseudo cabecera de 12 bytes antes del segmento TCP. Este campo tiene una longitud de 16 bits. El otro espacio es urgente. El espacio urgente indica el puntero urgente. El puntero urgente es válido solo cuando se activa el indicador urgent. El campo urgent indica que el emisor transmite datos en modo de emergencia. El puntero urgente indica el número de bytes de datos urgentes en el segmento. Se colocan datos urgentes al principio del segmento. Igual este tiene 16 bits. Posteriormente tenemos el de opciones. Disculpen. Este campo es opcional. Este campo tiene entre 0 y 40 bytes de longitud.
Después podemos ver más abajo la cabecera UDP. Esta cabecera tiene 8 bytes, perdón. Cuenta con el source port, que es el puerto de origen, que identifica la aplicación que envía un segmento. Este campo tiene una longitud de 16 bits. El destination port, al igual que también que el TCP, identifica la aplicación que recibe el segmento de este campo y tiene una longitud de 16 bits. Posteriormente, la longitud especifica la longitud total de la cabecera y los datos de la UDP. La longitud mínima posible es de 8 bytes, por lo que la cabecera UDP ya ocupa 8 bytes. Es decir, los 8 bytes. Debido a la existencia en este campo, la longitud total de un segmento UDP no supera los 65.535 bytes, incluyendo el encabezado de 8 bytes y datos de 75.527 bytes. El checksum, al igual que en la cabecera TCP, es una comprobación de la cabecera UDP y de los datos UDP. Este campo es de 16 bits. Entonces, como pueden ver, los dos formatos de encabezados TCP y UDP, el formato TCP tiene mayores prestaciones, ya que los paquetes TCP pueden entender la retransmisión, etcétera, acusar recibo y número de secuencia, mientras que UDP no tiene, ¿no? Entonces, está orientado a la conexión y no, esa es la diferencia. TCP y UDP en números de puertos, ¿no? Por lo general, el puerto de origen utilizado por un cliente se asigna de forma aleatoria y el puerto de destino se especifica mediante la aplicación de un servidor. El sistema generalmente selecciona un número de puerto de origen que es mayor que 1023, y no se está utilizando. El número de puerto de destino es el puerto de escucha de la aplicación servicio, habilitada en el servidor. Por ejemplo, el número de puerto predeterminado para HTTP es 80. Vale decir que si un cliente quiere ingresar a un servidor, por ejemplo, HTTP, el puerto asignado para esto va a ser el puerto 80, ¿no es cierto? Entonces, se le asigna el número de origen TCP 1024 y el número de puerto destino 80, entonces con eso logra la transmisión. Configuración de conexión TCP, es de Two-Way Handshake. Esto ya es un poco cómo logra la comunicación este protocolo, ¿no? A ver, el proceso comienza. Antes de enviar los datos, una aplicación basada en TCP debe establecer una conexión a través del protocolo enlace 3 vías, ¿no es cierto? El indicador de conexión TCP, o sea, la PC1 en la figura, ¿no es cierto?, envía un primer segmento TCP con la secuencia SYN, ¿ok? Con la secuencia SYN configurada. El número de secuencia inicial es un número generado aleatoriamente. El número de reconocimiento es 0 porque nunca ha recibido ningún segmento de la PC2, ¿no? Después de recibir un segmento TCP válido con el indicador SYN activado, el receptor de la PC2, que es la PC2, ¿no?, responde con un segmento TCP SYN y acknowledge, el ACK, que es acknowledge, activados, ¿no es cierto? Devuelve con el SYN y el acknowledge. El número de secuencia inicial B es un número generado aleatoriamente. El número de confirmación es A más 1. Entonces, aquí está entregando
un número de secuencia B y el acknowledge un A más 1. Después de recibir el segmento TCP en el que se configura el SYN y el acknowledge, el PC1 responde con un segmento en el que se configura el acknowledge. El número de secuencia es A más 1 y el número de reconocimiento es B más 1. Y ahí establece una conexión TCP/IP, ¿no? Entonces, manda la secuencia A, responde con la secuencia B con un acknowledge A más 1 y le responde la PC1 con una secuencia A más 1 y un acknowledge A más B más 1 y con eso logra una conexión TCP/IP. El número de secuencia y número de reconocimiento de TCP. El TCP utiliza los campos número de secuencia y número de reconocimiento para implementar la transmisión de datos confiable y ordenada. Supongamos que el PC1 necesita enviar segmentos de datos a PC2. El proceso de transmisión es el siguiente, ¿no? A ver, supongamos que el número del primer byte es un A más 1. Perdón, aquí, A más 1. Entonces, el número del segundo byte es un A más 2. ¿Correcto? Y el número del tercer byte es un A más 3. Así sucesivamente. El PC1 utiliza el número del primer byte de cada segmento de datos como número de secuencia y envía el segmento TCP. Después de recibir el segmento TCP del PC1, el PC2 debe reconocer el segmento y solicitar el siguiente segmento de datos. ¿Cómo se determina el siguiente segmento de datos? Es con el número de secuencia, A más 1, más la longitud de la carga útil que da como resultado el número de secuencia de TCP del primer byte. Entonces, después de recibir el segmento TCP enviado por la PC2, el PC1 descubre que el número de acuse de recibo es A más 1 más 12, indicando que se han recibido los segmentos A más 1 al A más 12. Y el número de secuencia del segmento que va a enviar debe ser de A más 1 a A más 2. Y para mejorar la eficiencia de envío, el remitente puede enviar múltiples segmentos de datos a la vez y el receptor puede reconocerlos a la vez, ¿no? Entonces, esta es la secuencia que utiliza para el reconocimiento. Bueno, voy a hacer una pausa aquí, consultarles. Ya me he pasado 13 minutos, mil disculpas. No sé si lo dejamos aquí, continuamos la siguiente sesión. Los escucho, continuamos. Yo creo que sí, podemos continuar hasta terminar esta parte y quede completo, ¿no? Sí, claro, ahorita estoy en la mitad de esta, justo son 40 diapositivas, estamos en la 20. ¿Continuamos? Sí. Ok. Perfecto, continuamos entonces. Esto fue lo último, ¿no? Ok. El mecanismo de ventana deslizante TCP utiliza un mecanismo de ventana deslizante para controlar la velocidad de transmisión de datos. Ya, a ver, durante el protocolo de enlace de 3 vías, ambos extremos se notifican mutuamente. El número máximo de bytes, el tamaño del buffer, que puede recibir un extremo local a través de del campo.
Una vez establecida la conexión, el remitente envía los datos del número especificado de byte en función del tamaño de ventana declarado por el receptor. Después de recibir los datos, el receptor almacena los datos en el buffer y espera a que la aplicación de capa superior obtenga los datos almacenados en el buffer. Una vez que la aplicación de capa superior obtiene los datos, se libera el espacio del buffer correspondiente. El receptor notifica el tamaño de datos aceptable, que es una ventana, ¿no? Y de acuerdo a su tamaño de buffer. El remitente envía cierta cantidad de datos en función del tamaño actual de la ventana del receptor, ¿no? Los procesos que pasan. Primero es el tree-while, posteriormente la transmisión de datos con las distintas secuencias. Posteriormente, después de recibir los datos, el receptor almacena los datos en el buffer y espera que la aplicación de capa superior obtenga los datos almacenados en el buffer. Posteriormente, el receptor notifica el tamaño de los datos aceptable de acuerdo a su tamaño de buffer y, como quinto paso, el remitente envía cierta cantidad de datos en función del tamaño total de la ventana del receptor. Ese es el mecanismo que utiliza TCP. Luego podemos ver la finalización de TCP, el apagado de 4 vías. Una vez finalizada la transmisión de datos, TCP debe utilizar un mecanismo de enlace de 4 vías para desconectar la conexión TCP y liberar los recursos del sistema, ¿no? Es el cierre de la sesión TCP. El TCP soporta la transmisión de datos en modo full duplex, lo que significa que los datos pueden transmitir en ambas direcciones al mismo tiempo. Antes de transmitir los datos, el TCP establece una conexión en ambas direcciones a través del protocolo enlace 3 vías, ¿no? El tree handshake que hemos visto. Por lo tanto, una vez finalizada la transmisión de datos, la conexión debe estar cerrada en ambos sentidos, como se muestra en la figura, ¿no? Aquí podemos ver que como primer paso, el PC1 envía un segmento TCP con un fin configurado, ¿no? Que es un mensaje de fin. El segmento no transporta datos. Después de recibir el segmento TCP del PC1, el PC2 responde con un segmento de TCP configurado, ¿no? Responde con el acknowledge. Después, si es así, el PC2 envía los datos y luego un segmento del PC2 con el fin configurado para cerrar la conexión. De lo contrario, el PC2 envía directamente un segmento de TCP con el fin configurado. Después de recibir el segmento TCP con el fin configurado, el PC1 responde con un segmento acknowledge a el ACK y la conexión es entonces derivada, ¿no? En ambas secciones, en ambas partes, ¿no? Entonces, se envía una conexión de fin, envía un acknowledge, le dice, ok, vamos a ponerle fin y acknowledge, y con eso cierro la sesión. Entonces, con esto hemos visto la capa de red, la capa de transporte, y bueno, mañana vamos a continuar a partir de aquí con la capa de red. ¿Les parece? Voy a poner, ahora sí. Chris, ¿tienes algún mensaje que quieras decirles a todos? Perdón, antes de eso, por favor, sus consultas, póngalas aquí, estamos tomando notas de sus consultas, ¿ok? Yo voy a tomar las notas de sus consultas y mañana vamos a iniciar con la respuesta a sus consultas, ¿les parece?
Perfecto, estimado Rodri. Más bien, muchísimas gracias a todos los que han podido presenciar el inicio de este curso. Esperemos que hayan podido tomar unos buenos apuntes también para la comprensión, el aprendizaje, hayan tenido una experiencia satisfactoria y de igual manera también que el horario esté, bueno, de acuerdo a todos, ya que vamos a poder también abarcar un mayor contenido y, bueno, todos los detalles y pormenores sobre este curso. Así que de esta manera quiero agradecer a todos y mañana estaríamos dando inicio ya a la segunda clase en el mismo horario, por favor. Se les va a hacer el link correspondiente a la sesión de mañana. También de igual manera agradecer a nuestro experto, el ingeniero Rodrigo Dips, por el desarrollo de este curso. Muchísimas gracias, Rodri. No hay por qué, un gusto para mí estar aquí y mañana ya está.